Bueno, le damos la bienvenida al ministro de Minas, el doctor Germán Arce, a este importante debate. Quienes los citantes son el doctor Iván Duque y nuestro presidente, el doctor Luis Fernando Velasco. Comenzamos entonces con la intervención del senador. Acá está, mira, ahí está el ministro. Bueno, muy bueno, ministro, que se siente aquí en la primera fila. Comienza el senador Iván Duque con su intervención. Senador, tenemos 20 minutos, si es tan amable. Muchas gracias, presidenta. Honorables senadores, ya escuchamos la lírica, ya escuchamos el discurso de la inversión, de la paz, de la tranquilidad, pero ha llegado el momento de volver a la realidad nacional. Ha llegado el momento de ver a través del sector minero energético lo que en realidad le está ocurriendo a este país, que es la consecuencia del desgobierno, de la falta de gestión, del abandono de las promesas. Y empiezo diciendo que el gobierno nacional habló del sector minero energético como una locomotora, como uno de los sectores que iba a impulsar el desarrollo del país. Y me refiero a un sector que integra la minería, el petróleo y el sector energético. Y óiganse muy bien, señor ministro Arce, el primer plan de desarrollo de este gobierno incumplió más del 40% de las metas que se había trazado. Le digo algunas para que usted las recuerde. Este gobierno no cumplió con las metas de producción de gas, con la capacidad de refinación, con la capacidad de transporte de hidrocarburos, y tampoco cumplió con las metas de producción de oro o de carbón. Pero déjenme empezar por sectores, para ser más puntual. En el sector petrolero, es claro que la caída de los precios internacionales nos ha afectado, como ha afectado a otros países. No hay duda que los precios del petróleo fluctúan. El precio más bajo estuvo en 1976 con $12 el barril y el más alto en el 2008. También es cierto que hoy navegamos por aguas tumultuosas en materia energética internacional, que el débil crecimiento de China, de la Unión Europea y el lánguido crecimiento de Estados Unidos implicará muchas cosas en cuanto al precio y por supuesto nos afectará. La Agencia Internacional de Energía anuncia que Estados Unidos va a tener recortes de más de 600.000 barriles en la producción del año entrante. Pero, señor ministro, esa no es la excusa. El sector petrolero colombiano está teniendo muchísimas dificultades desde el año 2012. La política petrolera de este país ha dejado que las dificultades de licenciamiento ambiental estén encareciendo cada vez más y haciendo más demorados los trámites de los proyectos. No porque no se deba tener rigor en materia ambiental, hay que tenerlo y el más exhaustivo. Pero las demoras que se están presentando después de haber creado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales es una vergüenza y un ejemplo de desgreño. En el año 2014 hubo más de 300 bloqueos y el año pasado más de 467. Y el gobierno impávido, señor ministro. Y para colmo de males, tenemos la cuarta tarifa más alta de impuestos al sector después de Venezuela, después de Bolivia y después de Ecuador. ¿Cuál es la realidad del sector petrolero, señores senadores? Doctor Horacio Serpa. Las exportaciones de petróleo de este país cayeron un 50%. Señor ministro, la inversión extranjera directa, después de escuchar al señor ministro del Interior, realmente muestra el divorcio que tiene este gobierno con la realidad. La inversión extranjera directa en el sector de petróleo cayó más de un 30% el año pasado. Y esto también tiene implicaciones muy serias en materia de regalías. Pero lo más grave, señora presidenta,
es que en las narices de este gobierno, la sísmica, que es la exploración que se debe hacer en materia petrolera, cayó un 72% el año pasado y este año será mucho peor. Este año, senador Durán Barrera, este año tendremos apenas 8 pozos exploratorios. Hay 40 en desarrollo y ¿sabe cuánto era la proyección? 450. Las reservas del país, senador Soto, han caído un 15% en los últimos 2 años. Y esto quiere decir, en términos reales, que el país se está volviendo más vulnerable en materia de seguridad energética. Y a quienes les preocupan los puestos de trabajo, senador Velasco, que usted cita antes de este debate, se han perdido 60.000 puestos de trabajo en el sector petrolero en el último año. Y debería darnos vergüenza que hemos perdido cerca del 93% de los taladros en operación en el país. Entonces el gobierno puede hablar de todas las maravillas que quiera, pero lo cierto es que este debate ya no es sobre precios de petróleo, este debate es sobre la seguridad energética de Colombia y el haber reducido las reservas, el no haber apoyado el sector en los momentos decisivos y el haberle aplicado una carga tributaria leonina que denunciamos en este plenario cuando se discutió la reforma tributaria del 2014, muestra que esta ha sido una crisis engendrada, mal manejada y pronunciada por este gobierno. Y que sea también esta la ocasión para decirlo, senador Santos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha tenido más de 5 directores en los últimos 6 años, otra prueba más del abandono del sector. Pero si en petróleo las cosas son difíciles, en el sector minero no dejan de ser peores. Aquí se ha tratado de vender la idea de que Colombia es un país minero y no lo es. Es un país con potencial minero. Nosotros representamos menos del 1.2% de la producción mundial de carbón, menos del 3% de la producción mundial de níquel y menos del 3% de la producción mundial de oro. Este sector representa el 2% del PIB. Senador Name, a usted que le gustan estos temas también, le quiero decir que en las narices de este gobierno la producción de carbón viene decreciendo desde hace varios años y que solamente en el año 2015 cayó más de un 3%. Y usted, senador Mora, que también ha estudiado estos temas, qué bueno que sepa que las exportaciones mineras de este país cayeron un 31% el año pasado, y lo más lamentable, que lo vamos a sentir nosotros en las finanzas de esta nación, la inversión extranjera en el sector minero cayó un 66%. Entonces yo quiero saber si ese gobierno de las ilusiones y las promesas de las que hablaba el señor Cristo hace un rato, realmente es real, porque lo único que vemos acá son las ilusiones. La Agencia Nacional de Minería ha tenido más de 8 directores, senador Milton, en los últimos 6 años. Y para que se sepa, el sector minero colombiano es fundamental para el desarrollo de nuestra economía, porque solamente el sector representa el 11.6% de lo que demanda el sector de la construcción. Entonces, entendamos qué es lo que está ocurriendo con el sector. Hay impuestos y cargas fiscales que están prácticamente acabando no solamente con la inversión de la gran minería, sino también con los pequeños mineros. Pero además, senador Soto, este gobierno habló de la formalización minera, lo vendió como la gran panacea de su obra de gobierno y básicamente el 63% de todas las unidades de producción minera en el país hoy, 6 años después de esa promesa, son ilegales. Y el 86% de las unidades de producción minera no tienen título. Fuera de eso, hay que decir que en materia de visión del sector, estamos ante la ausencia de medidas ejemplares que otros países están adoptando y que la constante movilidad de los funcionarios que deben tomar las decisiones está generando impactos perversos para la economía de este país. ¿A qué me refiero? Aquí no hay política de cierre y poscierre minero serio. Aquí no se han adoptado protocolos ambientales que sean compaginables y homogéneos entre la unidad de planeación mineroenergética y los entes territoriales, las corporaciones autónomas regionales.
y las agencias verticales especializadas como la ANLA. La información geológica que hay es débil. Adicionalmente, el catastro minero, señor ministro, es un fracaso adicional de este gobierno. Y el papel de la autoridad ambiental, como se vio hace poco con lo que ocurrió con una región donde después de haber asignado el título minero, después de haberse adelantado la subasta, se revoca por la falta de comunicación institucional entre las distintas dependencias del gobierno. Ya hablé de petróleo, ya hablé de minería, senador Edison. Hablemos de energía. En este sector, claro que enfrentamos momentos difíciles. El país vivió el fenómeno del Niño. El promedio de los embalses estuvo en el borde del 20% cuando lo que demanda básicamente una política energética sostenible es no bajar del 45%. Llegamos a niveles de estrés. Pero lo vergonzoso, y aquí hay funcionarios de la CREG, es que habíamos pagado 8.000 millones de dólares de cargo por confiabilidad para que el país pudiera tener respuesta en esos momentos de estrés hidrológico. Y ese cargo por confiabilidad no solamente no se aplicó, sino que se tomaron medidas en contravía de lo que dispone la propia Ley de Servicios Públicos y la Ley de Energía. Le pasaron la cuenta a los ciudadanos con la famosa política de la zanahoria y el garrote, pasándole lo que prohíbe la Ley 142, que son las ineficiencias del sistema, y los ciudadanos en sus casas terminaron pagando la factura y seguían pagando el cargo por confiabilidad, como si el gobierno se estuviera burlando de ellos. La CREG tiene responsabilidad en esto, señor director de la CREG y comisionados que están acá. Doctor Cristian, la CREG sabía lo que estaba pasando con los precios de escasez. La CREG sabía de tiempo atrás lo que estaba ocurriendo con la disponibilidad de combustibles, lo que estaba ocurriendo con la disponibilidad de gas, y guardó silencio. Y no solamente guardó silencio, sino que adelantó y auspició con la Superintendencia de Servicios Públicos una intervención complaciente, además sospechosa, con Termocandelaria, para levantarle las obligaciones de energía en firme, mientras los demás operadores del sistema tenían que cubrir el resto de los costos. Si no es por Ecuador, senadora Maritza, este país hubiera entrado en apagón, o mejor dicho, entró en apagón, solo que Ecuador lo impidió con la venta de energía, y esto es responsabilidad de una pésima política pública. Venezuela lleva 4 años incumpliendo las exportaciones de gas desde Majayura hasta Ballenas, y el gobierno guarda silencio después de haber prometido que entraban las exportaciones en el mes de enero, y aquí lo advertimos, que el régimen de Maduro nos iba a hacer gambetas, diciendo que por el fenómeno del Niño nos iba a incumplir. Nos sigue incumpliendo, le sigue incumpliendo a Colombia, le está dejando a la costa caribe un déficit de gas de más del 30%, senador Name, y acá el gobierno guarda silencio. Hay que decir una cosa, el sistema eléctrico colombiano, que se vendió como la gran panacea, sigue siendo un sistema profundamente vulnerable. Y acá tenemos que tomar decisiones de fondo. El sistema es oligopólico, tiene grandes barreras de entrada y el país tiene una gran necesidad de expandir su capacidad de generación. Hay preocupantes asimetrías de información entre los participantes del mercado y el mercado de futuros no se ha podido desarrollar. Y el interrogante de fondo, ¿qué le va a pasar a este país cuando venga el próximo fenómeno del Niño con las debilidades financieras con las que quedamos los colombianos? Pero acá no venimos solamente a plantear los problemas de la política pública, sino también a plantear soluciones. Y yo quiero, señor ministro, que usted también se refiera a estos planteamientos, porque lo único que no hemos visto del gobierno son soluciones. En materia petrolera, le quiero dar algunas que ojalá usted adopte. ¿Dónde están las medidas para acelerar y aumentar los ingresos por el factor de recobro en el sector petrolero? ¿Cuáles son los incentivos reales a la inversión exploratoria que está llegando a sus niveles vergonzosos? ¿Qué vamos a hacer para facilitar que los costos de operación no sigan disuadiendo más a la inversión en el sector, cuando ya es evidente que el país va a dejar de producir 1 millón de barriles al día para producir cerca de 888.000? Y esto, para que lo sepan los televidentes, por cada 10.000 barriles que estemos por debajo de los cálculos fiscales, la nación va a dejar de recibir cerca de 200.000 millones de pesos al año.
eso incrementa el hueco fiscal y no se han tomado medidas para evitar que eso se siga pronunciando. ¿Qué va a hacer el gobierno para reducir los anticipos tributarios que están afectando los flujos de caja? ¿Y cuáles van a ser las políticas para acelerar las devoluciones también en materia impositiva? En materia de minería, señor ministro, en minería hay que tomar decisiones inmediatas. ¿Dónde está la actualización de los sistemas de información? ¿Dónde está la asignación eficiente de los campos? ¿Dónde está la política de fiscalización ante ese poco éxito que se ha tenido en la política de formalización? ¿Dónde está la articulación institucional? ¿Dónde están los planes de cierre minero para que haya confianza de la ciudadanía? ¿Y qué va a hacer el gobierno ante la incertidumbre jurídica que se está generando cuando se empieza a dejar el libre albedrío de simplemente los gobernantes, sin ningún tipo de protocolos de seguridad jurídica, las modificaciones sobre las licencias mineras? Y en materia de energía, este Senado aprobó la revocatoria o la solicitud de renuncia de los miembros de la CREG. Este gobierno necesita renovar la CREG. Aquí no pueden venir a pavonearse los comisionados después de que se les pide la renuncia, y hay algunos que llevan años allá y que ya se sienten dueños de la regulación energética, y que el gobierno simplemente no les pase la cuenta de cobro y las facturas de las malas decisiones que tomaron en materia regulatoria. ¿Dónde está la revisión, señor ministro, del cargo por confiabilidad? Aquí quedó en evidencia que el cargo por confiabilidad no tenía ninguna reserva financiera técnica y había muchísimas empresas que ya habían ingresado esos recursos a sus utilidades operacionales, lo cual les impidió tener recursos para atender los momentos de estrés, pasándole la factura al consumidor colombiano. ¿Dónde está la responsabilidad de la Superintendencia de Servicios? La intervención de Termocandelaria es una gran vergüenza nacional y usted lo sabe. Y aquí creo que ya se fue el senador Name, lástima, porque yo quiero dejar en evidencia también que este gobierno, que se la pasa haciendo ilusiones, aprobó una ley de energías renovables, la 1715, y todavía no hemos visto cuál es el impacto en la matriz energética nacional. Yo sé que este debate suena técnico, pero este debate sí que le duele al bolsillo de los colombianos, sí que le duele al futuro del país, porque este país en el año 2010 tenía una política energética con visión de largo plazo, diversa, con el potencial de seguir expandiendo la producción petrolera, con una industria minera a la cual llegara la inversión. Pero debo decir que el gobierno Santos, en sus 6 años que lleva, ha visto cómo los accionistas de Ecopetrol se empobrecen, cómo tantas personas de la clase media que con ilusión invirtieron en esa empresa, la ven hoy vendiendo activos para no perder un grado de inversión. Es doloroso. Es doloroso que 6 años después estemos ante una crisis petrolera donde la sísmica ha llegado a sus niveles más bajos en años. Es una tristeza que la perforación, la exploración y la inversión en el sector esté en niveles que dan grima. Y es una tristeza que la inversión en el sector minero, que debería ser un jalonador del desarrollo nacional, esté cada día más desilusionada del país. Senador Velasco, yo termino mi intervención diciendo que no hay derecho que aquí venga un ministro del Interior a hablar de paz y hablar de inversión y hablar de progreso, cuando uno de los sectores más importantes para el desarrollo de Colombia está en la crisis más grave, y lo único que tenemos es un presidente que se preocupa más de lo que ocurre en La Habana que de lo que ocurre en las tierras colombianas. Muchas gracias, presidente.